Bueno, pues como ven que esta creadora de contenido emergente de nombre Siena se está enfrentando a su primer funa oficial tras haber hecho un video donde entre lágrimas nos platicaba cómo es que ella se sentía muy poco apreciada por no haber logrado aparecer en la portada de su periódico escolar. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manos, la verdad es que yo no entiendo cómo es que hay muchas personas allá afuera que cuando quieren entrar a una nueva industria, cuando apenas quieren empezar a pertenecer a esa industria, prefieren enseñar el cobre luego, quitándose cualquier tipo de oportunidad que pudieran llegar a tener de justamente incorporarse a esas personas que ya tienen éxito o que ya tienen toda una trayectoria en estos espacios. Hagan de cuenta entonces que todo este caso se desarrollaría en Miami, Florida, donde viviría una muchacha de nombre Siena. Siena por ahí, al parecer, estudia en una universidad bastante popular y bastante bien conocida de por allá, de nombre U Miami. Resulta ser que hace unos escasos días, esta universidad publicaría en su periódico escolar, que me parece se llama The Miami Hurricane o algo semejante, un artículo con relación a creadores de contenido que o estudiaran ahí en la universidad o se hubieran graduado de ahí de la universidad. Como ustedes se podrán imaginar, dependiendo de la cantidad de seguidores que cada una de estas personas que aparecía en el periódico tendría, se les daban diferentes espacios en estos artículos, como por ejemplo las personas que tuvieran la mayor cantidad de seguidores aparecían en la portada, mientras las personas que tenían menos seguidores, que eran apenas creadores emergentes, aparecían más bien ya dentro del periódico en diferentes páginas aleatorias del mismo. Resulta que pues bueno, posterior a la publicación de esta edición del periódico, quien decide hacer un video al respecto sería entonces una de las estudiantes de esta universidad de nombre Siena. Para todo esto, Siena es una creadora de contenido emergente, apenas cuenta con unos escasos 20,000 seguidores en TikTok, que poniendo las cosas en perspectiva y hablando justamente de TikTok, pues 20,000 seguidores sí no son muchos. Yo sé que para algunas personas que no se dediquen a hacer contenido puede sonar como una cifra muy impresionante, pero lo cierto es que en TikTok es muy fácil conseguir personas que te sigan comparado por ejemplo a Insta, a Facebook o a YouTube, y por lo mismo sí suelen tener un poco menos de, digamos, peso o valor la cantidad de seguidores que se tiene en esa plataforma. El punto es que de todas maneras, independientemente si fueran 20,000 seguidores en YouTube o en donde fuera, de todas maneras esta cantidad no sería suficiente para ameritar que la muchacha pues apareciera en la portada de este periódico, y por lo mismo más bien su entrevista se encontraba en una de las páginas aleatorias de esa edición del periódico escolar. Esta situación es la que entonces causaría mucho estrés emocional en Siena, quien entre lágrimas empezaría a contar en su video cómo es que ella consideraría que los influencers pequeños no eran bien reconocidos en la industria, que no se les daba la importancia que en realidad tenían, que ella sentía que no eran bien apreciados, y de verdad se estaba aventando una tragedia griega actuada y todo con lágrimas, les digo, casi se puso a declamar del por qué sentía que pues bueno, ella merecía prácticamente estar en la portada de este periódico. Ahora, en un comienzo de toda esta situación, pues claro que sí había algunas personas que pudieron sentir empatía con el caso de Siena, porque bueno, es una muchacha todavía muy joven, encima de todo apenas va entrando al espacio de creadores de contenido, y pues sí había alguno que otro internauta que le decía, oye, no te preocupes, tú sigue echando ganas, más bien enfócate en lo positivo que es que a pesar de tener tan pocos seguidores, hayas conseguido un espacio en este periódico, ¿no? O sea, consejos que yo sentía la verdad bastante positivos y bastante apropiados. Sin embargo, manas, las cosas se empezarían realmente a complicar con relación a todo este drama escolar cuando una de las compañeras de Siena, que también sería influencer, se toparía con el video de esta muchacha. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Y es que resulta ser que esta compañera sería en realidad la segunda persona más seguida de toda la universidad. Entonces, por ende, aparecería ella así en la portada. Al momento de ver el video de Siena, pues a esta muchacha sí le resultaría la verdad un poquito fuera de contacto con la realidad el hecho de que esta muchacha estuviera llorando como Magdalena solamente por no haber conseguido la portada de un periódico escolar encima de todo, y por lo mismo decidió hacer una pequeña parodia del video de Siena. Esta parodia como tal, la verdad es que no era para nada cruel. De hecho, ella ni siquiera mencionaba por nombre a Siena. Sin embargo, todas las personas que estaban enteradas del chismecito, pues claro que sabían de quién se trataba, y en su video esta muchacha simplemente hacía burla del hecho de lo poco maduro que resultaba el ponerte a llorar solamente porque no habías aparecido en la portada de este periódico escolar. Yo aquí la verdad es que sí estaba totalmente de acuerdo con esta muchacha, porque al final del día sería como si por ejemplo yo me pusiera aquí a hacer una rabieta enfrente de ustedes porque Forbes hubiera publicado su lista de las 100 personas más influyentes del 2025 y yo no apareciera en ella, siendo que nada más yo esperaría a lo mejor estar en la portada por mi linda cara y no por en realidad haber tenido algún tipo de impacto en la sociedad, que pues bueno, son las características que supuestamente se toman en cuenta para hacer estas listas, ¿no? Igual en este caso, si a lo mejor las condiciones para aparecer
aparecer en la portada es que tuvieras la mayor cantidad de seguidores de la universidad, pues entonces con 20,000 seguidores solamente, ¿cómo puedes ponerte a llorar por el hecho de que no se te haya dado la oportunidad de estar en esta portada cuando hay personas que a lo mejor en tu universidad tienen 1,000,000 de seguidores o hasta incluso más? Sin embargo, manas, a pesar de lo bien recibida que sería entonces esta parodia, a quien no le parecería muy grata la idea sería pues evidentemente a la tal Sienna, quien posterior a haber visto el video de su compañera se dedicaría a mandarle un mensaje directo para decirle, pues podrá ser que tú tienes más seguidores que yo aquí en la universidad, pero que no se te olvide que yo tengo más contactos que tú en esta institución educativa, así que si yo fuera tú me andaría con cuidado. Por ahí pues claro que al principio la compañera de Sienna se tomó toda la situación a burla porque dijo, ay, esta muchacha ¿a quién va a conocer? Encima de todo yo solamente estoy haciendo un video gracioso en TikTok, o sea, no tiene por qué esto escalar. Y la verdad sí la sacó un poquito de onda el hecho de que le hubiera mandado este tipo de mensajes pues tan serios, tomando en cuenta que se trataba de una situación que no tendría por qué ser seria. Sin embargo, manas, figúrense la impresión de esta muchacha cuando, a tan solo un día después de haber recibido este mensaje directo en sus redes sociales, quien se pararía en su dormitorio sería el mismísimo director de la U Miami para hacerle entrega personalmente a esta compañera de Sienna de un cease and desist, que es un documento legal que se tiene en los Estados Unidos donde tú le pides a una persona que deje de hacer X o Y acción que a ti te incomoda, demostrando entonces así que pues bueno, efectivamente esta muchacha Sienna al parecer sí tiene sus buenos contactos por ahí, porque miren que lograr que el director se involucre en drama en internet sí requiere de que tú seas una persona por ahí medio conocida o de menos poderosa para poder convencer a los directivos de que se involucren. Ahora, como tal, es importante que yo les deje saber que estos famosos cease and desist en realidad no te pueden obligar legalmente a hacer nada o a dejar de hacer nada, solamente sirven como un tipo de antecedente en caso de que luego se presente un problema más serio, tú puedas utilizar estos antecedentes legales para que sea más fácil que se le ponga ahora sí un castigo penal a la otra persona con la que estás teniendo problemas. Supongamos que, por ejemplo, en ese cease and desist se le pide a la compañera de Sienna que deja de hacer parodias porque las parodias afectan la salud mental de su compañera. Sienna no hace caso, no se le puede obligar a que deje de hacer videos, sigue haciendo sus videos y de repente Sienna, Jesucristo no lo quiera, decide de suscribirse de la vida. Teniendo en cuenta que ya existía un antecedente ante las autoridades en contra de la compañera de Sienna con relación a la salud mental de esta muchacha, sí se podría utilizar este documento para castigar o convertir en responsable a esta compañera de la tragedia. Entonces, más o menos así es como funcionan, pero les digo, no pueden obligar a ninguna persona a hacer algo o dejar de hacer algo solo con un simple cease and desist. Es más que nada una técnica así de intimidación, pero también les digo, un reporte que se hace ante las autoridades para dejar constancia de que pues ya se le advirtió a esta persona sobre X situación. El punto es que, como ustedes se podrán imaginar, toda esta situación sí causó que las personas, el público, se pusiera muy en contra de Sienna, porque pues bueno, le decían, oye, no está padre que tú quieras entonces utilizar tu poder que evidentemente sí tienes en la universidad para silenciar a una compañera tuya que nada malo está haciendo más que una mera parodia. Si no puedes aguantar este tipo de dinámicas ahorita que eres una influencer emergente, o sea que todavía ni siquiera tienes una cantidad considerable de seguidores en redes, pues no creo que este lugar sea entonces para ti, porque entre más crezcas, más comentarios negativos vas a recibir, más opiniones negativas vas a recibir y se nota que pues no te gusta mucho esa dinámica. Entonces, con otras palabras y de manera a lo mejor no tan amable, las personas empezaron a dejar saber su descontento en el perfil de esta chava y pues bueno, a pesar de que ya han pasado varios días de toda esta situación, todavía la funa continúa. Yo personalmente, como les decía en un principio de este video, no comprendo cómo es que hay personas allá afuera que cuando quieren pertenecer a una industria se ponen el pie ellas solitas. Sería como si yo, por ejemplo, quisiera incorporarme a la industria de los estilistas y que para hacerlo yo me empezara a crear fama de tener problemas con todo el mundo. O sea, que empezara a hablar mal de estilistas ya bien establecidos en la industria. ¿Ustedes qué creen que sucedería? Muy probablemente esas personas, como conocen a más gente dentro de esta industria del cuidado de cabello, los cortes de cabello, los diseños de color de cabello y demás, pues sí podrían llegar a cerrarme ciertas puertas o complicarme el hecho de que yo me pudiera desarrollar satisfactoriamente como estilista. Entonces, creo que sí no es una decisión muy inteligente el estarte haciendo enemigos cuando apenas tú vas empezando en uno de estos espacios. De todas maneras, eso fue lo que sucedió. Se los quería platicar. El chismecito, la verdad es que me llamó mucho la atención. Me etiquetaron y dije, pues bueno, se los voy a platicar a ver qué opinan ustedes. A mí me gustaría saber ustedes qué piensan sobre todo este chismecito. Yo mientras las leo con atención
en comentarios. Manas, como ven que este muchacho de tan solo 22 años de edad ha sido encontrado como responsable de haber desvivido a un pequeño de 11 años tras haber utilizado una herramienta de destrucción a distancia, si saben a lo que me refiero, para propiciarle un impacto en la cabeza a este pequeño durante un acalorado incidente vial. Y bueno, manas, yo sí considero que este tipo de historias es importante compartirlas con ustedes porque me parece muy importante que nosotros no dejemos nunca que nuestras emociones controlen nuestras acciones. Yo sé que todos nosotros normalmente vamos estresados, tenemos mil cosas en la cabeza, tenemos mil cosas que hacer, pero de todas maneras que estas mil cosas que tenemos en la mente nunca sean justificación para que nosotros lleguemos a tomar acciones de las cuales después nos podemos llegar a arrepentir. Hagan de cuenta entonces que toda esta tragedia tomaría lugar en Nevada, donde viviría un señor identificado como Valente. Aparentemente todo este incidente tomaría lugar el día viernes 22 de noviembre, aproximadamente a las 7 de la mañana, tiempo en el cual Valente se dispondría a llevar a su hijastro, un niño de 11 años de nombre Brandon, al colegio. Todo parece indicar que Valente se encontraría en proceso de incorporarse a una de las avenidas principales de una carretera en Henderson y sería en este momento en el que él sería interceptado por otro conductor más, un muchacho de 22 años identificado como Tyler Matthew, con quien empezaría a tener un fuerte problema vehicular. Ahora, afortunadamente en este caso, en la zona durante el conflicto se encontraba patrullando un miembro de la policía local por mero protocolo, y este policía lograría ver cómo es que se desarrollaría el conflicto desde un comienzo, tomando en cuenta que pues a la distancia sí se le podía ver a estos conductores por ahí acelerando, dando arrancones y demás, pues claro que este comportamiento llamaría la atención del oficial, quien comenzaría a seguir a estos dos conductores sin intervenir de manera inmediata. Todo pareciera indicar, de acuerdo a las declaraciones de este oficial, que en cuestión de segundos estos automóviles llegarían a un punto en el que se encontrarían alineados de manera paralela, es decir, uno al lado del otro, y sería en este momento cuando ambos conductores tomarían la decisión de bajar los vidrios de sus autos para comenzar a discutir de forma verbal. Y desde aquí, manas, yo quiero que nosotros nos demos cuenta también lo peligroso que esto resulta, porque no solamente aquí se estaría poniendo en riesgo la vida de los conductores, sino también de todas las demás personas que se encontraban manejando por la zona, porque pues yo sé que ustedes muy bien sabrán, y en especial si manejan entenderán, que cuando uno se encuentra detrás del volante es necesario tener todos nuestros sentidos puestos en la vía de tránsito. De lo contrario, podemos justamente ser los causantes de un accidente. Los accidentes pasan en cuestión de segundos, y más aún cuando uno se encuentra detrás de un volante. Imagínense ahora el hecho de que te encuentres tú discutiendo con una persona donde le estás poniendo toda tu atención a ese individuo en lugar de siquiera voltear al frente y evitar provocar alguna desgracia. Afortunadamente ningún otro vehículo parecería haberse visto envuelto en este conflicto. Sin embargo, la tragedia comenzaría a ocurrir realmente cuando, a lo largo de esta discusión verbal, llegaría un punto en el que Tyler perdería los estribos y decidiría sacar una herramienta de destrucción a distancia, una piu piu que llevaría guardada en su vehículo, para después apuntarla hacia el auto de Valente y proceder a activarla. Valente, en un afán de no recibir el impacto de manera directa, decidiría entonces acelerar el vehículo, haciendo que ambos se desfasaran un poco. Si bien Valente habría logrado conseguir su cometido, en el sentido de que esta piu piu no lo impactó a él, tristemente donde sí ocurriría el impacto sería en el asiento que se encontraba justamente detrás del asiento del conductor, es decir, en uno de los asientos de los pasajeros. Lo que Tyler no sabría es que precisamente en ese asiento se encontraría el hijastro de Valente, este niño de 11 años de nombre Brandon, quien recibiría el impacto de la piu piu directamente en la cabeza. Ahora, hasta donde se sabe y de acuerdo a los reportes policíacos que se tienen sobre toda esta tragedia, ni siquiera habría quedado sin pulso de manera inmediata al recibir este impacto, pero pues como ustedes se podrán imaginar, sí comenzaría a presentar una hemorragia muy severa que eventualmente terminaría con su vida. Ahora, al momento de notar lo que habría ocurrido, Valente empezaría a sospechar que Tyler quizás se quisiera dar a la fuga y no hacerse responsable de sus acciones, por lo cual tomaría este señor la decisión de cruzarse exactamente al frente del auto de Tyler, provocando un pequeño accidente vial. Ahora, como yo les mencionaba, afortunadamente en este caso desde un comienzo ya las autoridades estaban al tanto de todo este conflicto vehicular, por lo que la policía no tardó en llegar a la zona, y de hecho de esta parte de la historia sí se cuenta con un video que ustedes pueden encontrar en redes sociales, donde podrán ver cómo es que el pobre de Valente, con mucho dolor en su voz, le reclama a la policía diciéndole que Tyler acabó con la vida de su hijo. Ni siquiera lo menciona como hijastro. De hecho, esta información salió hasta después de que ya se empezó a viralizar la nota, lo cual nos podría llevar a pensar que pues bueno, este señor sí quería mucho a este pequeño Brandon. Por ahí también una situación que a lo mejor vale la pena reconocerle a Tyler es que, a pesar de que sí se portó terrible, a pesar de que él terminó con una vida, al momento de darse cuenta de lo que había hecho, él solito se entrega con las autoridades
autoridades, no opone resistencia y la excusa que da es que él no tendría conocimiento de que el niño viajaría detrás del asiento del conductor. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. En ese momento, los oficiales se llevarían esposado a Tyler ante las autoridades y comenzaría un proceso penal en su contra. Ahora, uno de los detalles que a mí más me llamó la atención con relación a todo este incidente es que a lo largo del juicio, la defensa de Tyler quería argumentar que a su cliente le correspondría una pena menor que la que le correspondría a una persona que hubiera desvivido a alguien con toda conciencia y pleno uso de razón, ya que según ellos resultaba imposible que Tyler supiera que un niño iba a bordo del vehículo, tomando en cuenta la forma tan brusca y alebrestada en la que su padrastro Valente estaba conduciendo. Afortunadamente, el juez encargado de todo este caso no dejó que esas excusas tuvieran ningún tipo de validez al momento de emitir la sentencia y posteriormente se le declararía entonces como culpable a Tyler de desvivimiento en primer grado. Sin embargo, sería por justamente esta frase por parte de la defensa de Tyler que entonces en redes sociales y en algunos medios de comunicación, varios presentadores de noticias comenzarían a querer empujar esta narrativa de que también se le tendría que castigar al padrastro de Brandon, bajo la lógica de que si este señor no hubiera caído en las provocaciones de Tyler, si él se hubiera comportado como una persona decente detrás del volante, entonces su hijastro todavía seguiría con vida. Y si bien a lo mejor en rasgos generales yo estoy de acuerdo con esta forma de ver las cosas, sí es cierto que uno siempre está en control de lo que hace con sus emociones, no puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. De todas maneras, sí se me hace sumamente cruel y sumamente inapropiado el hecho de que se le quiera poner algún tipo de pena a un papá, a un padrastro, que lo único que estaba haciendo era dirigirse hacia la escuela de su hijo para dejarlo en el colegio. Muchos expertos de hecho ya han comentado con relación a este caso que al final del día el discutir con otro civil no es un crimen, no es un delito y uno no puede esperar ni mucho menos justificar que durante una discusión una persona se canse de hablar contigo, se canse de utilizar sus palabras y proceda entonces a utilizar una herramienta de destrucción o sus puños para hacerte daño. Afortunadamente entonces ninguno de los expertos que han comentado con relación a este caso le han dado la razón a estos presentadores de noticias y pues bueno, también independientemente de si se las dieran o no, creo que lo importante en este caso es que de menos la justicia sí pareció haber sido justa porque este chavo Tyler va a tener las consecuencias que merece y la verdad es que no deja de resultar un poco triste también el hecho de que un muchacho tan joven de apenas 22 años vaya a pasar muchos años detrás de las rejas solamente porque él fue incapaz de controlar sus emociones y que justamente hayan sido estas emociones las que lo hayan llevado a desvivir a un niño pequeño. Con conocimiento de causa o no fue lo que ocurrió, pues bueno, y están las consecuencias de sus actos. En fin, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta verdadera desgracia. Las leo yo mientras con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.